Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Ya el atardecer de hoy, sábado 14 de agosto. Después de haber pasado este hermoso sábado con nuestro Creador, alabando, escuchando sus consejos, adorándole juntamente con nuestros hermanos. Ya está este día por llegar a su fin, para iniciar una nueva semana, para estudiar la lección número 8, la cual se titula Libres para descansar. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por este santo sábado que nos dio para estar alabándole, para escuchar y sentirlo más cerca de nuestro corazón. Gracias, porque nos hemos refugiado en usted. Estamos por iniciar una nueva semana, pero lo queremos hacer siempre con usted como nuestro refugio, con usted en nuestra mente, en nuestro corazón. Viva allí, Señor. Gracias. Gracias por esta nueva semana y gracias por esta nueva lección. Santo Espíritu, suplicamos sabiduría para poder captar, explicar y que podamos entender tu santa palabra. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Libres para descansar. El Señor nos dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser libres? ¿Libres de qué? De la culpa, libres del pecado, libres de enfermedades, libres de preocupaciones. ¿Cómo? Si en este mundo estamos viviendo en una época donde la pandemia, donde los problemas financieros, donde el problema de trabajo, todo eso hace que la mente no se sienta y no viva en paz. Pero puede usted estar libre para descansar, sí. Si ponemos y si damos nuestra mente a que el Señor Jesús reine, que reine como debe de reinar
entregándole todo y ser nosotros sus siervos y obedezcamos, entonces vamos a ser libres y vamos a descansar en una forma mental, física y espiritual. De eso vamos a estudiar durante esta semana. El versículo de memoria nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí el rey David, podríamos decir David, porque todavía en esto lo que está él aquí hablando, él anda con un grupo de gente cuando lo anda persiguiendo el rey. Y él anda en el desierto, escondiéndose. Pero él dice: Jehová es mi luz. Este salmo que tiene nada más 14 versículos, combina con un canto de confianza, del versículo 1 al versículo 6, con una petición de socorro desde del versículo 7 al 14. Fue escrito probablemente durante el ocultamiento de David y sus soldados en el desierto. Y él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso? Porque él ha entregado su vida. Él obedece a Dios. Y él, aunque está siendo perseguido, él vive en paz, descansando en el Señor. Así nosotros necesitamos también entregarlo todo a Jesús, permitir que Él reine en mí. Y entonces viviré libre de culpa, libre de pecado, libre de remordimientos, libre de, todo eso negativo. Y vivamos donde vivamos, Él estará con nosotros. Él nos lo dice: yo estoy con vosotros. No dice yo estaré, yo estoy con vosotros todos los días. Y si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que está diciendo aquí el salmista David. Él vive con Cristo. Cristo vive con él. Y por eso él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Él es su escudo. Él es todo. Él es su salvación. ¿De quién temeré? Hace la pregunta: ¿de quién temeré si tengo a Cristo en mí y Él me protege? ¿De quién temeré? ¿Temeré del enemigo que quiere destruirme? No, el enemigo no podrá llegar porque Cristo está allí conmigo. Eso debemos nosotros de pensar. Jehová, dice, es la fortaleza de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jehová es la fortaleza? Porque dependo de Él. Y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Obedezco su palabra. Y al obedecer su palabra, Él es la fortaleza de mi vida.
Hagamos eso, vivamos eso. Y así dice, ¿de quién he de atemorizarme? Así anda el enemigo como león rugiente. Pero si yo tengo a Cristo, si yo tengo su espada y la escudriño diariamente y la pongo en práctica, ¿quién podrá atemorizarme? Nadie. Así como el profeta Eliseo. ¿Se recuerdan del profeta Eliseo? Cuando habían varios, los montes cuando despertaron a la mañana, muchos caballos de los enemigos ¿Qué miró el siervo? Miró caballos de fuego que rodeaban y que eran muchísimos más. Y por eso el profeta dijo, no te preocupes, más son los que están con nosotros que ellos. Eso es lo que tenemos que nosotros vivir confiados en la palabra de Dios, vivir por fe. Así es de que esta semana estudiaremos acerca de cómo vivir libres para descansar. Vivir el día de hoy descansados, confiados en Cristo. ¿Cómo? Dice aquí la introducción. Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos. A veces, incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos, y siempre los obtuvieron. Tomemos ese ejemplo. Ellos, dice, le buscaron a Jesús y el Señor Jesús les dio descanso físico, mental y espiritual. Hagamos nosotros lo mismo. Busquemos de corazón a Jesús y le hallaremos y tendremos descanso. Dice allí, a veces Jesús solo decía una palabra y se recuperaban por completo. A veces tocaba a los enfermos y se sanaban milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo de camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos y pobres, y a gente sencilla. Él no hacía acepción de personas, ni las hace ahora. Para Él, todos somos de gran valor. Para Él tiene los brazos abiertos para todo aquel que le busca, se acerca a Él con corazón contrito. Que usted sea uno de ellos. Acérquese al Señor Jesús y usted tendrá un descanso mental, físico y espiritual. También nos dice, por cierto, dice, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todas, la muerte. Sanó. Él nos dice en su palabra, yo tengo las llaves del Hades y del infierno. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesa de Dios. Esa promesa nos da descanso.
Pero tenemos que venir a Jesús ahora. Esta semana analizamos 2 ejemplos de curación muy diferentes. En uno, la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran bien visibles para todos. ¿Se recuerdan? Jesús estaba en casa de Pedro. Estaba lleno. Nadie podía ya entrar allí. Estaba lleno porque siempre donde estaba el Señor Jesús le seguía mucha gente. Y la mayoría de ellos eran los necesitados, los pobres. Pero ahí también estaban los poderosos, los fariseos, los sacerdotes. Y había un hombre que era llevado por 4. Y no pudiendo entrar, porque ¿quién le daba permiso para poder entrar? Nadie quería perderse de escuchar o de estar mirando a Jesús. Tuvieron que subirlo por el tejado y bajarlo. Ese es. De esa historia estudiaremos esta semana y sacaremos. La lección nos dará mucha enseñanza. El otro caso, no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos, la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Estas historias están escritas para nuestra enseñanza. Por eso nos dice en su palabra, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es de que, a través de estas historias, veremos milagros que se hicieron y que se pueden hacer hoy en nuestra vida. Vamos a ver una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento. Así es de que, hermanos, hermanas, como dice allí, al explorar el tema del descanso, del dolor y el sufrimiento, también consideraremos la pregunta que todos, en algún momento u otro de nuestra experiencia cristiana, nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Ha pensado usted alguna vez así? Pero hay otra pregunta aquí que dice, ¿cómo hallar descanso? Entonces, al término de esta semana, encontraremos la respuesta a esa pregunta que ha venido alguna vez a nuestra mente. Pero veamos, ¿qué consejo nos da el espíritu de profecía para la introducción de esta semana? Nos dice así: ya no trazamos un camino, ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos. Si la vida de los enfermos puede glorificarlo, oramos que vivan, pero no que se haga como nosotros queremos, sino como Él quiere. Nuestra fe puede ser muy firme e implícita si rendimos nuestro deseo al Dios omnisapiente y sin ansiedad febril, con perfecta confianza, se lo consagramos todo a Él. Tenemos la promesa, sabemos que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad. Nuestras peticiones no deben cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión para que Él haga las cosas
que deseamos que haga. Cuando la iglesia está unida, tendrá fuerza y poder. Pero cuando parte de sus miembros están unidos al mundo y muchos están entregados a la avaricia, que Dios aborrece, poco puede hacer el Señor por ella. La incredulidad y el pecado nos apartan de Dios. Somos tan débiles que no podemos soportar mucha prosperidad espiritual. Corremos el riesgo de atribuirnos la gloria y considerar que nuestra bondad y justicia son los motivos de la señalada bendición de Dios, cuando todo se debe a la gran misericordia y al amor de nuestro compasivo Padre Celestial, y no a cosa buena alguna que haya en nosotros. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 135. Al orar por los enfermos, debe recordarse que ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos. No sabemos si la bendición que deseamos será lo mejor o no. Por lo tanto, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma. Tú conoces a estas personas. Jesús, su abogado, dio su vida por ellas. Su amor por ellas es mayor que el que podemos tenerles. Por lo tanto, si es para gloria suya y para bien de los afligidos, pedimos en el nombre de Jesús que les sea devuelta la salud. Si no es tu voluntad que les sea devuelta, pedimos que tu gracia les consuele y tu presencia la sostenga en sus sufrimientos. Dios conoce el fin desde el principio, conoce el corazón de todos los hombres, lee todo secreto del alma. Él sabe si en caso de serles concedida la vida, podrían o no soportar las pruebas que les sobrevendrían a aquellos para quienes se ora. Él sabe si su vida sería una bendición o una maldición para ellos mismos y el mundo. Esta es una de las razones por que, aunque presentemos nuestras peticiones con fervor, debamos decir: empero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús añadió estas palabras de sumisión a la sabiduría y voluntad de Dios cuando estaba en el huerto de Getsemaní y rogaba: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Y si eran apropiadas para él, el Hijo de Dios, cuánto más han de convenir a los labios de los finitos y errantes mortales. Eso está en Obreros Evangélicos, página 229. Bien, mis queridos hermanos, esta semana nos gozaremos también, porque hay nuevas enseñanzas, nuevos consejos para que cada uno de nosotros podamos vivir en el descanso que da nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.